Shock de inversiones. Shock de inversiones fácil. A ver. Tú tienes en el Perú una serie de proyectos que ya están listos para salir. Es decir, ya pueden zarpar. En lo inglés dirías ready to go. Así es como cuando dices una pizza al paso, la sacas. Hay varios. Te doy dos que son bien conocidos del Perú. Conga, a cuyo servicio no estoy. Tía María, a cuyo servicio no estoy. Pero ya están listos. Y de esos hay 200 y pico que están parados y todo el mundo dice, ah, fueron ronderos, fueron santos. No, no. Cuando la policía quiere entrar, entra y sencillamente, como en todo país, dice, señor, aquí hay un producto o un proyecto que interesa a todos los peruanos, hemos dado la concesión, es un acto soberano, quítense del camino. Eso ocurre en los Estados Unidos todo el día, hay gente que protesta y sale el proyecto, claro, obedeciendo normas ambientales. Pero la razón por la cual no sale, y el gobierno peruano no se ha dado cuenta, es que hoy día ya el mundo no es como era antes. Antes era el consenso de Washington. ¿El consenso de Washington en qué consiste? Hay que promover la inversión. Pero hay otro consenso que parte de Ginebra, que es el de la globalización justa, que dice en los últimos 60 años ha ocurrido en todo el mundo grandes movimientos hacia las ciudades y grandes movimientos hacia las minas y los pozos de petróleo, sobre todo porque comenzó la descolonización europea y evidentemente a medida que Europa y los Estados Unidos se reconstruían después de la Segunda Guerra Mundial, se delegó el registro de los bienes de la superficie de países como el Perú que están en manos de informales. Y estos acuerdos que hemos firmado y que están en 1495 1496 normas peruanas que provienen desde el Legislativo, Ejecutivo hasta el Tribunal Constitucional, obligan a que si usted entra a Wall Street a financiar el proyecto, usted no solamente tenga una licencia de construcción de parte del Estado, sino una licencia social, es decir, que la comunidad que está encima diga sí o no. Cuando se le plantean 400 ronderos en Conga o se le plantea 150 arequipeños y puneños con ondas y se tiran abajo un helicóptero de las Fuerzas Armadas peruanas, no es eso lo que lo baja. Es el hecho que se reporta a Wall Street que efectivamente les falta la licencia social a los que están hoy día bloqueando el proyecto y se les secó el dinero. Eso es lo que ha pasado con esos proyectos. Nosotros sabemos cómo se resuelve eso. No es más policías, no es más esto, no es lo otro, sino cómo conciliamos los dos derechos, aquellos firmados por el Ministerio de Economía y Finanzas con la mano derecha y los firmados por el Ministerio de Trabajo con la mano izquierda en Ginebra, que el Estado peruano, abrumado, agobiado y con malos políticos, no ha sabido conciliar. Nosotros los desbloqueamos eso en 6 meses en un gobierno nuestro. 6 meses. ¿Por qué? Porque los conocemos, los sabemos hacer y además yo he sido parte de los dos, cosa que conozco de primera mano. Esa es la solución. A ver, Hernando. Perdón, me olvidé. Disculpa, lo más importante. El valor de estos proyectos es $1 millón de dólares. En inglés, $1 trillion. En buen castellano, $1 billón. Si logramos desbloquear eso, que incluyen proyectos informales que están bloqueados más bien por distintos otros ministerios, nosotros calculemos que ya a partir del finales del primer año hemos desbloqueado 138 mil millones de dólares y como decías tú, Philip, sin comer tus ahorros, sin endeudar al Estado y al mismo tiempo sin expropiar a nadie, porque están listos. Es como, por ejemplo, este edificio en el cual estamos, tu lindo estudio acá, Philip. Si esto estaba utilizado para hacer un desván donde se acumulan sacos de azúcar, vale tanto el edificio. Pero si yo lo vuelvo en un potente edificio en el cual aquí puedes comunicarte con Willax, estás en conexión con la gente de Sullana que vive en Ucrania, todas esas cosas, por solamente documentar eso, le cuadruplico el valor. Eso es lo que yo voy a hacer. En este momento, en la parte baja de la pantalla, para que te des una idea, Hernando, tenemos nosotros un sistema en donde se confluyen, es tecnología pura, los mensajes de Facebook, que tú lo estás viendo, los mensajes de Twitter y los mensajes de YouTube.
sea, en este momento en vivo, 7 horas de diferencia, lo están viendo en Madrid, 9 horas de diferencia, lo están viendo en Moscú, 10 horas de diferencia, lo están viendo en las Torres Petronas de Kuala Lumpur, donde hay un patita que es vecino de Yudi, ¿no es cierto? Y más allácito en Japón y tal. Me hacen una serie de preguntas. La situación hoy, el Perú está quebrado y como que nos están dorando la píldora, no nos están diciendo, tú has dicho que hay una cantidad de empresas quebradas, sí es verdad. ¿Qué va a hacer la gente que ha quebrado personalmente? Que no tiene cómo pagar la tarjeta de crédito, entonces los bancos con una tasa alta te dicen, yo te prorrogo, De Soto, te prorrogo, entonces te doy más tiempo, pero la tasa te sigue acogotando, o sea, la muerte va a ser más lenta. Reactiva de todos los negocios que pueden haber quebrado, restaurantes, hoteles, afines, pequeños negocios. Si Hernando de Soto es presidente, o si es... Voy a hablar de los que saben de economía, que son de verdad, de todos los candidatos son 3, porque la han hecho, De Soto, López Aliaga y este señor Acuña, los demás son todos teóricos. Pero tú sabes que de verdad en la práctica te vas a agarrar con un país que está quebrado. Entonces, ¿cómo haces con las cajas que no tienen espacio y los bancos que tienen un montón de cuentas por cobrar? De la casa, de la tarjeta de crédito, del carro. Entonces, lo que te pregunto es cómo reactivar la economía de las familias y de la clase media, de los ambulantes, los que no están en los supernegocios que pueden emitir bonos y que están pues en ¿cómo se llama? Tipo conga, ¿no? ¿Qué va a pasar con el populorum, la economía de la gente? Varias cosas se pueden hacer. La primera cosa, Philip, y es una excelente pregunta, es la siguiente, es darse cuenta que esos costos adicionales están compuestos, por supuesto, por costos. Evaluar, seguir a una compañía pequeña con 6, 7, 4, 3, 9 empleados desde un punto de vista bancario es complicadísimo y muy costoso. Entonces pueden costar 130% al año en términos de interés. Pero si yo bajo el costo de los trámites, si yo logro facilitar el encadenamiento y el funcionamiento de MIPES, que no sean MIPES, sino que sean empresas más grandes, más sólidas, salen de ser unipersonales para tener entonces apertura de cuentas que se pueden trazar, un directorio que se puede identificar, personas cuyos títulos son claros, cosa que sabemos que están respaldados por activos que se pueden cobrar en el mercado. Yo bajo el costo de las tasas de interés sensiblemente en poco tiempo sin ponerle el tope a nadie. Entonces, último ejemplo, hay varios, pero último ejemplo, el Estado está comprometido a comprar 5.000 millones de dólares al año de sus insumos. 5.000 millones de dólares al año. Eso para ir a las MIPES, a fábricas, lugares que se encuentran desde el Agustino hasta Atevitarte. Todo eso lo tiene que hacer, pero no los compra. ¿Por qué razón? Porque cuando saca sus informes para decir yo necesito comprar, por ejemplo, tantas telas para uniformes o camisas para militares, lo que sea, lo saca un mes antes, 2 meses antes. Y las pequeñas compañías no tienen cómo articularse para poder responder a esa licitación. Yo me he comprometido con las MIPES y yo tengo la más grande representación de MIPES, mi pacto social, de que en nuestro gobierno, antes de terminar el primer año, no van a haber sorpresas de nuevo. Mucho antes y con el tiempo debido van a tener la posibilidad el Estado de gastar en compras directamente en el Perú sin tener que salir de afuera. Cosa que ya sea porque vamos a certificar casas, certificar viviendas, certificar tierra y el mismo Estado certificar su soberanía para que pueda emitir bonos que no puede emitir hoy porque la tierra peruana, que es riquísima, no está soberanamente documentada. Le puedo decir una cosa para decirle hasta qué punto va el caos que hay que organizarse. Cuando fuimos a averiguar hace algún tiempo el Palacio de Gobierno, a quién pertenecía, no pertenece al Estado peruano, pertenecía a la comunidad de Jicamarca. Así está la administración pública peruana. Eso lo corregimos. Cuando el documento que llevamos certifica que es la realidad y hay una compañía y hay notarios que se comprometen a que eso sea cierto, hay confianza y con la confianza es como fluye el dinero. Entonces, eso es la primera cosa. Creo que la segunda pregunta tenía que ver con los funcionarios. Sí. Hay asesorías que son indispensables y para ellos también tiene que haber sistemas de licitación. Hay personas que valen literalmente por sus consejos millones y uno no se puede privar de ellos. Pero para seleccionarlos tiene que haber, al igual que en el caso de Proinversión, leyes, reglas claras
de cómo se evalúa un personaje. Por lo tanto, de eso debería preocuparse la Fiscalía, y si no, en mi gobierno vamos a crear elementos de prepublicación y quizás fortalecer a la Defensoría del Pueblo para que todo acto sea abierto, todo acto tenga el jefe de Estado o tenga el ministro que justificarlo, y es justificable en muchos casos. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, Espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. Cuando uno vive en Lima, se acostumbra a decir, necesito más espacio, necesito paz, necesito más aire puro. Pero no son cosas que uno necesite, son cosas que uno merece. Condominio Montemar, un lugar para disfrutar de todo lo que mereces y más. Terreno sin inicial y hasta 24 meses sin intereses. Montemar, mereces más, un proyecto de centenario.